Buenos días, muchachos. Vamos a comenzar la clase. El día de hoy vamos a seguir revisando algunos componentes celulares que se cuentan en la superficie de las células bacterianas. Lo que vamos a revisar el día de hoy va a ser la cápsula, las fimbrias y pelos, las inclusiones celulares y las endoesporas. Vamos a comenzar empezando a revisar la cápsula. Miren, hay bacterias que tienen la capacidad de secretar sacáridos o carbohidratos a la parte externa de su membrana. Cuando realizan esto, estos carbohidratos se empiezan a enlazar uno con el otro y forman lo que se conoce como polisacáridos. Esos polisacáridos se van a quedar por afuera de la pared celular y van a conformar lo que se llama como glucocáliz. Miren, aquí estamos viendo una bacteria. Esto que están viendo aquí es la pared celular. Entonces, por fuera, todo esto son los carbohidratos o sacáridos que la bacteria está secretando y que se organizan como polisacáridos sobre la pared celular. Ya esto es a lo que lo conocemos como glucocáliz. Ahora, a esta conformación no se le considera parte de la pared celular porque no aportan mucha resistencia estructural a la bacteria. La función que tiene la cápsula es más bien una función que le ayuda a la bacteria tanto a mantener su humedad, a no deshidratarse, y además actúa como un factor de virulencia. ¿A qué nos referimos con factor de virulencia? A que esta capa que tiene aquí de carbohidratos, que se llama glucocáliz, lo que ocasiona es que inhibe al sistema inmune. Miren, cuando una bacteria patógena entra en un organismo, en un huésped, ese huésped lo primero que va a hacer es que va a activar su sistema inmune. Una de las partes del sistema inmune que activa van a ser unas células que se llaman macrófagos, que van a ir a fagocitar a todo o al patógeno extraño. Esta capa de glucocáliz, como contiene azúcares que son muy similares a los azúcares que están en el huésped, pues lo que ocasiona es que el sistema inmune no la reconozca como algo ajeno o algo extraño, entonces no la ataca, no la fagocita. La cápsula a mí se me figura como si fuera la capa, una capa que te la pones y te hace invisible. Es como la capa de la película de Harry Potter, ¿verdad? Cuando recuerdo, si vieron esa película, cuando Harry Potter se pone la capa y se hace invisible, a mí se me figura así la cápsula. La cápsula lo que hace es que provoca que el sistema inmune no vea esas bacterias. ¿Ok? Ahora, esta cápsula lo que sí es que está unida de forma covalente al peptidoglucano. Miren, aquí la estamos viendo en microscopio óptico. Vean, estos de aquí son coquitos, ¿ok? Y cuando secretan la cápsula, los carbohidratos se empiezan a acumular en la parte externa. Si ven, miren, aquí hay ya estreptococos. Si vemos esto un poquito ya más aumentado con un microscopio electrónico de transmisión, pues queda la cápsula hacia el exterior, pegadito al peptidoglicano. ¿Ok? Bueno, las otras estructuras que están en la superficie de las bacterias se conocen como fimbrias y pelos, y estas son proteínas transmembranales que son filamentosas. Estas proteínas transmembranales no van a ser transportadoras como las que vimos en la clase pasada de la membrana. Estas proteínas transmembranales son filamentosas y van a tener principalmente una función relacionada con la adherencia y movilidad de la célula. Fíjense bien, las fimbrias son proteínas transmembranales. Miren, aquí vamos a verla en esta bacteria de aquí. Las fimbrias son proteínas transmembranales que se distribuyen en todo lo largo de la superficie de la membrana de la bacteria. Estas proteínas transmembranales tienen que ver con la adhesión a superficies.
Los pelos o peeling son proteínas filamentosas también transmembranales que están más largas que las fimbrias. Y aquí este pelo peeling lo que es como si fuera un tubo hueco, un canal, que a través de las bacterias puede contactar a otra bacteria y por ese tubo hueco puede transferirse material genético de un lado al otro. Ahora también el pili o los pelos también están relacionados sobre todo el pili 4, el pelo 4 está relacionado con el movimiento de la bacteria, entonces también tiene que ver con esto de la adhesión a las superficies. Miren, aquí vamos a verlo un poquito más aumentado en microscopía electrónica de barrido. Miren, aquí está la bacteria, miren, estas son las fimbrias, estas proteínas transmembranales que están cortitas y están distribuidas en toda la superficie y le ayudan a la bacteria a adherirse. Y están pequeñas si las comparamos con los flagelos, que los vamos a ver la próxima clase, que son también proteínas filamentosas pero más largas y tienen que ver con el movimiento de la célula. ¿Ok? Bueno, ahora, hacia el interior de la bacteria, en el citosol, yo ya les había comentado, ¿verdad? Que es como si fuera una alberca y ahí lo único que vamos a tener pues va a ser el DNA, proteínas, ribosomas y además van a existir lo que se conoce como inclusiones celulares. Estas inclusiones celulares van a ser pequeñas vesiculitas que están conformadas por membrana, pero no del tipo de bicapa lipídica, sino es una membrana de una sola capa, no son organelos. Y en estas inclusiones o vesículas, lo que va a haber adentro van a ser puras reservas energéticas, solutos que le sirvan a la bacteria para tenerlos ahí y de ahí poder obtener energía. Y también va a haber inclusiones para almacenar carbono. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algunas de las inclusiones que se conocen. La primera que vamos a ver es una inclusión para almacenar polímeros de carbono. ¿Ok? Fíjense bien, miren, esta es una microscopía electrónica de transmisión, esta es una bacteria, ¿ok? Y al interior se ven estas inclusiones o vesículas donde en el interior lo que va a tener almacenado la bacteria es ácido polibeta hidroxibutírico, PHB, y este polibeta hidroxibutírico PBHD va a ser un polímero de unidades de un lípido que se conoce como beta hidroxibutírico. Este es el lípido beta hidroxibutírico y va a estar enlazado un beta hidroxibutírico con otro formando el polímero y entonces así lo almacena de esta manera y esto le va a servir a la bacteria para tener una reserva de carbono para que lo utilice a lo mejor en la síntesis de otras biomoléculas, ¿ok? Hay otras inclusiones para almacenar, por ejemplo, fuentes de fosfatos, por ejemplo, polifosfatos, azufres y minerales de carbono. Miren, muchos microorganismos acumulan fosfato inorgánico en forma de gánulos de polifosfato. Entonces, estos fosfatos le van a ayudar a la bacteria para cuando necesite obtener o sintetizar ATP, pues de ahí agarra los fosfatos. Entonces, ¿cómo se observan esos granulitos o esas inclusiones en las bacterias? Pues se ven como puntitos, ¿ok? Este es contraste de fases y miren, lo único que vemos aquí son los puntos, las inclusiones de polifosfato. También puede haber bacterias que tengan inclusiones para guardar azufre que genere de la oxidación del sulfuro de hidrógeno. Y estas inclusiones las vamos a encontrar en el periplasma de la bacteria.
¿ok? También podemos tener inclusiones para guardar carbonato, que esto es que va a tener, va a estar mezclado con bario, estroncio y magnesio, y también le sirven a la bacteria para poder tomar de ahí lo que necesita al momento de la síntesis de nuevas biomoléculas. Bueno, hay otra estructura que está en las bacterias, pero que no todas las bacterias la poseen. Solamente algunas bacterias tienen esta capacidad de generar endoesporas. Fíjense bien, las endoesporas van a ser producidas por bacterias que tienen la capacidad de guardar su material genético en condiciones muy adversas y entrar en un estado de latencia esperando a que el medio ambiente cambie y que las condiciones se vuelvan favorables y vuelva a haber nutrientes. Fíjense bien, entonces, decimos pues que las endosporas son producidas por algunas bacterias durante un proceso que se llama esporulación. Endo significa interior. Entonces, vamos a ver cómo es que estas bacterias tienen la capacidad de respaldar su material genético en una espora en condiciones adversas. ¿Ok? Entonces, las esporas son muy resistentes al calor, a las sustancias químicas agresivas y a la radiación. Entonces, como les decía ahorita, las bacterias que tienen la capacidad de generar endosporas lo van a hacer cuando empiecen a sentir que hay un cambio en las condiciones medioambientales. Es decir, cuando el medio ambiente empieza a quedarse sin nutrientes, entonces la bacteria lo que hace es que en el último momento, cuando ya tiene su última división celular, duplica su material genético, pero uno de los cromosomas, acuérdense que las bacterias tienen un cromosoma, al momento en que se replica, pues se generan dos cromosomas, entonces uno de ellos lo va a encapsular y esto va a permitir que la información genética de esa célula quede protegida durante todo el tiempo que duren las condiciones adversas, ¿ok? Una vez que se forman las endosporas y son liberadas de las células, son dispersadas con facilidad por el viento, por el agua o bien en el intestino de los animales. Las endosporas sobreviven hasta temperaturas de 150 grados centígrados, aunque la mayoría de las esporas pueden degradarse a 120 grados centígrados, que es la temperatura de la esterilización en autoclave. Las bacterias que más generan esporas y con las que más podemos estar en contacto son las bacterias de los géneros Basófilos y Clostridium, sobre todo con las Clostridium. Ustedes que se van a dedicar, algunos de ustedes, a producir productos terminales, hay una bacteria que es el Clostridium botulinum, ¿verdad? Que puede irse en los envasados al vacío, y estas esporas de este Clostridium pueden ocasionar daños muy fuertes en el consumidor. Bueno, entonces fíjense bien, a ver, ahí al equipo que le tocó Clostridium botulinum, tiene que explicar muy bien esto de las endosporas, ¿ok? Bueno, entonces fíjense bien, las endosporas, cuando las observa uno en microscopio óptico de contraste de fases, se observan como refringentes a la luz. ¿Por qué? Porque casi no tienen agua, tienen muy poquita agua, entonces cuando atraviesa la luz, pues se ven refractantes al ojo. Miren, estos son bacillus y tienen en su interior esporas. Estas que ven aquí que están translúcidas blancas son esporas. Estas están dentro de la célula, por eso son endosporas, y estas que ya están aquí que se ven solitas son las que ya se liberaron al medio ambiente. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver cómo se forman las esporas. Fíjense bien, vamos, en una célula como Bacillus o el Clostridium, vamos a tener dos estados celulares.
El estado activo metabólico, donde la célula está bien a gusto en su medio ambiente, creciendo y dividiéndose, a esa fase de la célula le vamos a llamar célula vegetativa. Entonces aquí las células vegetativas son las celulitas normales que están creciendo bien a gusto, son bacilitos que se están dividiendo, ¿ok? Cuando esta célula vegetativa siente que los nutrientes están terminándose o que las condiciones del medio ambiente están cambiando, ¿verdad? Que está subiendo la temperatura, que hay radiación, entonces lo que sucede es que esta célula vegetativa duplica su cromosoma y entonces uno de los cromosomas lo va a rodear, ahorita vamos a ver cómo, y lo va a encapsular y va a generar una endospora, ¿ok? A esto le vamos a llamar célula esporulante. Miren, aquí tenemos células vegetativas y aquí tenemos una célula esporulante que ya está produciendo la endospora. Cuando esta célula esporulante muere, ¿verdad? Porque ya no hay manera de poderse dividir, se lisa y muere, se libera la espora. Esta espora entonces va a tener el contenido genético de la célula vegetativa, va a tener su cromosoma pero encapsuladito. ¿Ok? A esto ya, cuando ya sale el medio ambiente, le llamamos espora madura, que son estas. Y así como espora entra en un estado latente, como si estuviera dormida, aquí es metabólicamente inactiva. Acá, cuando estábamos en la célula vegetativa, estaba el metabolismo a todo lo que da. Aquí no. Aquí esta espora está inactiva, está en un estado de latencia, ¿ok? Ahora, al momento en que encapsula esto, queda muy poquita agua en su interior, por eso se ven así refractantes a la luz. Así pueden estar muchísimo tiempo en el medio ambiente, pueden estar horas, días, años, milenios. ¿Hasta cuándo? Hasta que las condiciones medioambientales mejoran y entonces empieza a haber nutrientes, empieza a mejorar la temperatura, las radiaciones y todo lo que está alrededor de ella. Entonces, en ese momento, esta espora va a germinar y se convierte en una célula vegetativa. ¿Cómo va a germinar? Aquí va a empezar a entrar agua y esto va a empezar a hincharse, a alargarse y va a generar la célula vegetativa. Como célula vegetativa va a estar ¿hasta cuándo? Pues hasta que vuelvan las condiciones medioambientales a ser desfavorables y empezamos de nuevo con el círculo. ¿Ok? Entonces, así es el ciclo de la vida de una bacteria que forma endosporas. Vamos de una célula vegetativa a una endospora a una célula vegetativa. ¿Ok? Ahora, ¿cómo germinan las endosporas? Les digo que esto va a empezar sin hincharse porque va a empezar a entrar agua. ¿Ok? Entonces, después de que las condiciones ambientales son favorables, esta espora que está en el medio ambiente, ¿verdad? Totalmente refractante a la luz porque no tiene agua, el agua va a empezar a entrar con los nutrientes del medio ambiente externo y eso se va a empezar a hinchar. ¿Ok? Entonces, para que entre el agua, lo primero que tiene que hacer esa espora es activarse. Las esporas se activan cuando empiezan a sentir que la temperatura empieza a elevarse. Entonces, una vez que se activan, empieza el proceso de germinación, empieza a entrar el agua, que es del orden de minutos, y empieza a hincharse y luego empieza a crecer hasta que ya se convierte en una célula vegetativa. Ahora observen que conforme va entrando el agua, pues se van volviendo menos refractantes, ¿ok? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya tienen más agua en su interior. ¿Sí? Bueno, entonces aquí estamos hablando de una espora y aquí ya estamos hablando de una célula vegetativa.
Ahora, las esporas pueden ser visibles en un microscopio óptico a través de una tinción especial donde se utiliza un colorante que se llama verde de malaquita. La espora en sí es impermeable a muchos colorantes, pero puede introducirse el verde de malaquita a través de difusión de vapor. Lo rojo es safranina. Entonces vean aquí cómo contrasta bonito el verde con el rojo. Aquí lo que estamos viendo son las endosporas en el interior. Ah, miren, y aquí ya hay esporas que están liberadas. ¿Las ven? Qué bonitas se ven. Bueno, entonces, si lo vemos ya un poquito más detallado en estas fotografías en contraste de fases, fíjense bien, vamos a tener endosporas terminales que ya están a punto de salir de la bacteria, esporas subterminales y esporas centrales cuando se están formando. ¿Ok? Bueno, viendo estas esporas que ya están libres, si las vemos en microscopio electrónico de transmisión y vemos su estructura, una espora es como si fuera un pedazo de vidrio o de piedra, está extremadamente compacto todo lo que hay ahí, no hay agua, hay muy poquita agua, el 10% es agua y se ve así como si fuera una hojuela, así les digo yo, como de vidrio, pues es lo que a mí se me figura, no es así. Entonces fíjense bien, hacia la parte más externa va a estar lo que se conoce como exosporio. El exosporio es una capa fina de proteínas que queda hacia la parte más externa. Luego está esta conformación que se conoce como cutícula, que también son proteínas. Luego está el córtex, este de aquí que es peptidoglucano. Y hacia el centro, lo que queda hacia el centro le llaman núcleo. En lo que va a haber es el citoplasma, pero nada más hay muy poquita agua, es un 10% de agua. Lo demás, todo lo que ven aquí electrodenso es el cromosoma que está dentro, que se encapsuló con todo esto. Entonces así este cromosoma, este material genético queda protegido contra todas las cosas que estén en el medio ambiente externo. Además de esto, adentro va a haber algo que se llama ácido dipicolínico, que se abrevia DPA. Esta es la estructura del ácido dipicolínico que está unido al calcio, o sea, un ácido dipicolínico se une con un calcio y así se forma un polímero. Y este polímero lo que va a hacer es que se introduce en el interior de las bases del DNA y le da más estabilidad al DNA para que no se degrade. Si por ejemplo el medio ambiente externo es muy desfavorable porque está muy alta la temperatura, pues este DNA que está aquí va a estar es más estable porque se le entrelazó ácido dipicolínico. Hay otras proteínas que también están presentes aquí que se llaman SASP y lo que hace estas proteínas SASP es que se unen al DNA y le cambia su estructura tridimensional. Miren, en la naturaleza el DNA está en dos formas tridimensionales. Puede estar en una estructura que le llamamos B o en una estructura que le llamamos A. La más común es la estructura B, que es la doble hélice que gira, ¿sí? Y la que es menos común es la estructura A. La diferencia entre los dos es que la estructura A es más compacta. Entonces, cuando las SASP se unen al DNA, le cambian la estructura del DNA de la estructura B a la estructura A y hacen que esté todavía más compacto. ¿Ok? ¿Sí? Las SACP también actúan como fuente de carbono y energía al momento en que está la célula vegetativa o la espora germinando para convertirse en célula vegetativa. Bueno, vamos a ver los procesos más específicos de cómo se generan estas endosporas. Fíjense bien, vamos a empezar con una célula vegetativa, ¿ok? Que se duplicó su material genético y en este momento
está sintiendo que el medio ambiente es desfavorable. Entonces empieza a condensar, acuérdense, es un cromosoma que se va a replicar, entonces se me generan dos cromosomas y entonces uno de ellos empieza a condensar. Aquí entonces, a esto que le llamamos fase 1, al momento en que se condensan y que la célula vegetativa siente que hay un cambio adverso, vamos a empezar a tener una división asimétrica. Lo normal es que las bacterias se dividan por fisión binaria, es decir, que se dividan exactamente a la mitad en dos. En el caso de estas bacterias que forman endosporas, aquí es una división asimétrica, se empiezan a dividir de forma simétrica, una celulita más pequeña que la otra, entonces se empieza a ver una división asimétrica. En esto que va a quedar aquí, donde se está dividiendo la membrana, aquí, esto es mucho más pequeño, dijéramos que va a quedar una celulita más pequeña que la otra, ¿verdad? Entonces a esta que es más pequeña, aquí vamos a ver cuando veamos crecimiento cómo sucede esto de la división, pero aquí se imagina el septo y entonces, ahora aquí las condiciones medioambientales siguen siendo desfavorables, pero cuando sucede esto, entonces la bacteria empieza a sacar el agua, empieza a excluir el agua, ¿ok? Y empieza a encapsular, a compactar cada vez más este cromosoma. Ahora, el otro cromosoma que quedó en la otra parte de la célula, ¿sí? Esto, como las condiciones del medio ambiente son bien desfavorables, se empieza a destruir. Entonces, al momento en que esto se empieza a condensar, lo primero que se genera es el exosporio, luego el córtex y luego ya se empieza a generar el núcleo, que acuérdense que aquí vamos a tener este ácido que se me va el nombre, el DPA, que está unido a calcio, y las proteínas SACP que se van a unir al DNA para protegerlo de todavía más del medio ambiente externo. ¿Ok? Entonces, el medio ambiente externo es desgarrador, esta bacteria está muriendo y con la última energía que le queda encapsula uno de sus cromosomas, ¿ok? Entonces ya cuando lo generó esta conformación que vemos aquí, que está aquí, entonces ahora sí ya la bacteria muere, termina de morir y al momento en que muere se lisa y se libera la endospora que está en el interior y ya le conocemos como una espora libre. Así recuerden que va a estar muchísimo tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que mejoren las condiciones medioambientales. Entonces, fíjense bien, si comparamos una célula vegetativa que está en crecimiento bien a gusto, una célula así, como esta que les decía, célula vegetativa, que es metabólicamente activa, donde el medio ambiente está creciendo muy bien, y la comparamos contra esta, que es una espora en un medio ambiente muy adverso, fíjense bien cómo están las cantidades. Generalmente las bacterias que generan esporas son gram positivas, aunque hay algunas gram negativas, pero acuérdense, gram positivas como Bacillus y Clostridium. ¿Ok? Entonces tienen la conformación de una bacteria normal. Las endosporas pues van a tener, ya vimos, cortes, cutículas, estosporio, el núcleo. Una célula vegetativa no refracta la luz, la endospora sí. El contenido de calcio en una célula vegetativa es bajo, en las endosporas es elevado. Acuérdense que está unido al DPA para proteger el DNA. Hay DPA en una endospora, en una célula vegetativa, ¿no? Una célula vegetativa es metabólicamente activa, entonces su actividad enzimática va a ser elevada. Una endospora no es metabólicamente activa, entonces va a tener un metabolismo muy bajito, ¿ok? Hay síntesis, debido a que hay un metabolismo activo, pues hay síntesis de biomoléculas en una célula vegetativa, en una endospora no, está dormidita, está silente.
Las endosporas son resistentes al calor, a la radiación, a todos los compuestos químicos, a todo el medio ambiente adverso, resiste. La célula vegetativa no. La endospora se tiene que teñir con un colorante especial, con verde malaquita. La célula vegetativa está normalita, la teñimos pues con tinción de Gram. Y esto es importante, el contenido de agua de la endospora va a ser muy poquito, tiene un 10% de agua aquí comparado con el 80-90% de una célula vegetativa. ¿Ok? Ahora el pH en el interior de la espora es un pH bajo de 5.5 a 6, acá comparado con el de la célula vegetativa que es de 7. Bueno, hasta aquí es la clase de hoy. Espero que les haya gustado y que tengan un excelente día.